Buenos días todavía, todavía no son las 12. ¿Ya saludó a la persona que tiene a un lado? ¿Ya le dijo que está bien guapa? Dijo, qué guapa te ves hoy, qué guapo te ves hoy. Y más si son esposos, uy, ahí sí debería ser de ley. Yo porque todavía no estoy casado, ¿va? Pero... Bueno, el día de hoy me va a tocar compartir a mí. Aunque no quieran. Nada, no se crean. Me va a tocar compartir a mí porque mis papás tuvieron que salir de la ciudad. Dice que les mandan muchos saludos, que están aquí en espíritu nada más, pero que les mandan muchos saludos. Y bueno, vamos a empezar yendo al libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Si usted quisiera tener los versículos y no trae Biblia, pero trae celular, puede escanear los códigos QR que salen en las pantallas y ahí le aparecen los versículos que estamos usando o que vamos a estar usando durante la prédica. ¿Qué dice? El Señor es bueno y es un refugio. Dice, bueno, lo tenemos en otra versión, ¿verdad? Porque acá dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Se lo voy a traer en otra traducción, leer en otra traducción. Dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en él confían. En momentos de angustia nos brinda protección. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad, y que nos alcanza, Señor, todos los días de mi vida, de nuestra vida. Te pedimos que tú hoy hables a nuestra vida, hoy hables a nuestro corazón, que tú permitas, Señor, a nuestra mente poder comprender y entender lo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Bendecimos este lugar, bendecimos a la persona que tenemos a un lado, bendecimos a nuestros hijos, si tenemos hijos que están en sus respectivos salones, y declaramos, Señor, que no saldremos igual de como entramos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hay algo que me llamó mucho la atención porque Juan hablaba hace ratito en los diezmos y ofrendas, y hay una palabra bien clave que es la palabra que vamos a estar tratando el día de hoy o hablando respectivamente el día de hoy. Y esa palabra es la palabra confiar. Esta prédica tiene por título creer, conocer y confiar. Son tres cosas que yo necesito para ver la obra de Dios y la voluntad de Dios y las bendiciones de Dios en mi vida. ¿Hay alguien de aquí que cree en Jesús? Si usted puede decir, Jesucristo es mi Señor, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted lo puede decir? A ver, diga, Jesucristo es mi Señor. Ok, si hay alguien que no pudo decirlo, es porque todavía no acepta a Jesús en su corazón, pero todos aquí lo pudimos decir, ¿verdad? Por lo tanto, creemos en Jesús. Pero esta prédica también, una parte de esta prédica la compartí con los jóvenes ayer, y yo les decía que cuál era el significado de la palabra confiar. ¿Qué es lo que yo tengo, que yo necesito para poder confiar en alguien? Y cuando yo les hacía esta pregunta, pues todos me respondían bien espiritual y bien acá. Le digo, está bien, sí, pero hablando en una palabra más común, cotidianamente, ¿qué es confiar? Y leyendo la traducción, bueno, no la traducción, sino leyendo el significado de la palabra confiar, déjame ver, aquí se los leo. Dice, es encargar y poner al cuidado de alguien algún negocio o alguna cosa. ¿Cuántos aquí tienen la confianza suficiente para dejarles encargado alguna cosa a sus hijos? O a su esposo o a su esposa. Como 4 amenes, entonces ahí ya me preocupó. ¿Cuántos aquí podemos tener la confianza para dejarle algo encargado a algún pariente de nosotros, miembros de nuestra familia, los más cercanos? Bueno, ya se escucharon más. Pero no se preocupe, al final Dios va a hacer que usted confíe más.
¿Cómo se gana la confianza? Con actitudes, con frutos. Uno lo demuestra. La confianza se gana. Pero así como se gana, así se pierde la confianza. ¿Usted cree que Dios confía en nosotros? También como 4, pero sí, Dios confía en usted. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Dios va a seguir confiando sí o sí en nosotros. Nos equivoquemos, ¿sí? Dios ya lo va a saber. Es más fácil confiar en alguien del cual tú ya sabes lo que va a suceder, porque dices, total, mira, va a aprender, voy a seguir confiando en él. ¿Por qué? Porque lo va a seguir haciendo, pero va a llegar a un punto donde lo va a corregir y va a aprender. Y es fácil confiar cuando se tiene un conocimiento. Pero si usted sale a la calle y usted llega con una persona que no conoce y usted le dice, tenga, aquí está, no sé, las escrituras de mi casa. Eso es algo muy loco, porque nadie haría eso. ¿Sí? Nadie va con a una persona y le dice, tenga, aquí están las escrituras de mi casa, yo puedo confiar en usted, cuando ni siquiera lo conoce. Muchas veces decía alguien que no confío ni en mí mismo, ¿verdad? Que le voy a andar confiando algo a los demás. Y bueno, ese es el punto. Para poder yo confiar en algo o en alguien, yo necesito primeramente de 2 cosas. Una, creer en esa persona. Y lo segundo es conocerla. ¿Cómo podemos confiar en Jesús? Primero que nada, creyendo en Él. Y eso es un punto que ya cumplimos nosotros. Usted y yo ya podemos decir, el Señor es Jesús es mi Señor, es mi Salvador, mi Salvador. Creemos en Él. Pero muchas veces no podemos llegar al punto de confiar al 100% en el Señor porque no lo conocemos. Y eso aplica para muchas cosas. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, no me la responda, ¿verdad? Pero usted puede decir que confía 100% en sus hijos. Hay más amenas todavía, ¿verdad? ¿Usted puede decir que confía 100% en su esposa o en su esposo? No todos, ¿verdad? Pero por ahí vamos. ¿A qué se debe esto? Y fíjese, me sorprendió mucho la pregunta, pero ahorita le voy a dar la respuesta. Quiero que me acompañe a Efesios 5:8. Efesios 5:8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Dice, en otro tiempo erais tinieblas. Dice, ¿más ahora qué? Y luego, ¿qué dice el 9? El 9. Dice, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué sucede cuando hay tinieblas? Naturalmente, ¿qué sucede cuando hay tinieblas? No ves. Eres muy desconfiado. Si estás en un lugar donde está oscuro, ¿qué pasa? Tienes miedo, tienes una duda, hay confusión. Entra una duda a tu vida de, ¿y si se me atraviesa una silla? ¿Y si se me aparece alguien? ¿Y si me espantan? ¿Sí? ¿Le ha pasado? O nada más me pasa a mí. Hay una duda, y entra una duda donde usted y yo podemos ver. Mire, le voy a leer
le voy a leer otra traducción. Dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Aquí hay algo que me impacta mucho de esta parte, porque dice: vivan entonces como los que conocen a Dios. ¿Cómo es vivir conforme a una persona que conoce a Dios? Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar algo bien impactante. Usted ya se lo sabe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya ve que sí se lo sabía, solo que a veces no nos acordamos. Pero quiero leérselo en otra versión. Dice la traducción al lenguaje, ¿qué tal? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aún y cuando usted no la pueda ver. ¿Cómo estamos totalmente convencidos de algo hoy en día? Porque lo vemos. Yo puedo decir que aquí hay agua porque la estoy viendo. Que tiene agua porque yo la puedo abrir, puedo tomar y puedo decir que aquí hay agua. Y estoy convencido. No es una ilusión. Usted lo está viendo. Si quiere lo puedo mojar. Estamos convencidos de eso. Pero ¿cómo yo puedo estar convencido de algo que no veo? ¿Cómo usted sabe que hay aire en este lugar? Pues porque lo puede respirar. Porque si ahorita ponemos los ventiladores al máximo y se los aviento en la cara, usted va a sentir acá que le pega el aire, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sentido a Dios? ¿Y está 100% convencido de que Él está aquí? ¿Cuántos seguimos teniendo problemas? ¿Cuántos seguimos pasando por situaciones difíciles? No diga amén. Al punto que quiero llegar es que muchas veces nosotros o nuestra confianza no está puesta al 100%. O sea, sabemos que Dios existe, creemos en Él, pero nuestra confianza no está 100% puesta en Dios. Nos falta. ¿Sabe cómo uno se da cuenta? Más fácil y bien claro: por los diezmos y las ofrendas. Y no es prédica de diezmos y ofrendas, pero es algo muy claro que se puede ver. Cuando usted duda en dar el diezmo, es porque no confía plenamente en Dios, porque no cree que Dios le va a poder dar lo que le va a faltar en la semana. Y eso es un error muy común, y eso es algo que siempre pasa y nos ha pasado a todos. Pero yo quiero que me acompañe aquí en la escritura a Lucas 7, del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Y es una historia que a lo mejor usted se la sabe, y yo se la voy a leer. Bueno, lo vamos a leer en la Reina Valera. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Dice: y el siervo de un centurión, ¿quién? El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba ¿qué? Enfermo y a punto de morir. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice: y Jesús fue con ellos. Dice: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión
envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Dice: pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice: porque yo también soy hombre puesto bajo ¿qué? Autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Dice: y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron ¿qué? Sano al siervo. Mire, lo voy a leer en otra traducción. Dice: al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían: dice: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Imagínese esta escena. Era un capitán romano reconocido, querido por el pueblo, y se le enferma un siervo suyo. ¿Qué manda hacer? Manda llamar a Jesús. ¿Pero por qué lo manda a llamar? ¿Lo conocía en persona? ¿Había qué? Había escuchado de Jesús. Había oído. ¿Qué había oído? Milagros. Había escuchado las obras que había estado haciendo este hombre. ¿Y qué lo llevó a decir: él puede sanar a mi siervo? No. En cierta manera es fe, pero es una confianza basada en autoridad. Él sabía, era un capitán romano, decía: yo le digo a mi siervo: ve, y él va a ir. Yo le digo que venga, y va a venir. ¿Por qué? Porque sabe que hay una autoridad a la cual él tiene que respetar y tiene que obedecer. Jesús veía, el capitán romano veía a Jesús como una autoridad. ¿Por qué sabía que podía hacer milagros? Porque era algo sobrenatural. No era algo que pasaba físicamente, no era como que alguien venía y le hacía el masaje y pum, ya se arreglaba. No, sabía que había algo espiritual sucediendo ahí atrás de cada milagro que Jesús hacía. Sabía que había algo espiritual que se estaba moviendo detrás de cada acción que Jesús hacía y detrás de cada palabra que él decía. Por lo tanto, él sabía que si Jesús decía: es sano, en lo espiritual algo se iba a mover, iba a ser sano. Porque había una ¿qué? Había una autoridad. Y el centurión comprendía esto. Y muchas veces usted y yo nos hace falta comprender este pequeño detalle. Porque muchas veces no conocemos al 100% lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen algo y otra vez. Y nos piden que hagamos algo y ¿para qué lo hago si siempre es lo mismo? ¿Sí me explico? ¿Por qué a veces los hijos no son tan obedientes? Porque lo ven del papá. Porque no hay autoridad. Y créame que no es una pedrada, es una piedrota. No se cree. No, simplemente es algo en lo que nosotros como personas tenemos que ir trabajando. No estamos aquí para evidenciar a nadie, sino estamos aquí para aprender de nuestros errores. Jesús exponía la situación, pero Jesús no nada más la exponía, sino daba una solución. Cuando usted y yo vemos que estamos batallando para confiar en Jesús, ¿qué es lo que necesitamos entonces hacer? Para yo poder confiar en una persona, yo necesito conocer a esa persona. La gente conocía al centurión.
¿Por qué? Porque el centurión hasta les mandó construir una sinagoga. Era muy querido por todos. El centurión hacía cosas por el pueblo, veía por el pueblo. Si había una necesidad, yo me imagino que el centurión hacía lo posible por proveerles eso. Por eso es que conocía, que más bien sabía que Jesús lo podía sanar. Porque si el centurión daba una orden, alguien la iba a cumplir. Él sabía que si Jesús daba la orden, alguien lo iba a cumplir espiritualmente. Y mire, quiero que me acompañe a otro ejemplo. Y este lo vamos a encontrar en Mateo 8. Del verso 23 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y entrando él en la barca, sus discípulos ¿qué? Le siguieron. Dice, he aquí se levantó en el mar una ¿qué? Tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿quién dormía? Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque nos ahogamos, perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo voy a leer otra versión. Dice en la traducción en lenguaje actual, el verso 26 dice, Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Imagínense que alguien llegue con usted y usted está pasando por una situación y de repente llega alguien y nada más dice 2, 3 palabras y su vida cambia. Y de repente nada más voltean contigo y te dicen, qué poco confías en Dios. Uy, yo me sentiría bien mal. Porque tenemos todo para confiar en Dios. Pero muchas veces se nos olvida. Imagínense, me puse a investigar un poco. Dice que dentro de los discípulos había varios pescadores, y esos varios son unos cuantos: Andrés, Pedro, Santiago, Juan, y se creía también que Tomás, Natanael y Felipe eran pescadores. ¿Cómo es la vida de un pescador? ¿Dónde se la pasa la mayor parte del tiempo? En el mar. ¿Qué hace un pescador? Navega, ubica bancos de peces para poder ¿qué? Pescar. Pero un pescador tiene que saber cómo está el clima. Tiene que decir, me voy por acá porque el viento sopla por acá, o etcétera. Un pescador conoce todo eso. Imagínense, iban en una barca en medio de una tormenta. ¿Usted cree que no sabían qué hacer o qué deberían de hacer los pescadores en un momento de tormenta? Y aún así estaban tan asustados que tuvieron que ir a despertar a alguien que ni siquiera era pescador. Tuvieron que decirle, Señor, dale, despiértate porque nos andamos muriendo. ¿Y qué hizo Jesús? No dijo, agarren esa vela y pásense para acá. Se levantó y dijo, a ver, cálmese, cálmese el cielo, cálmese el mar. ¿Y qué pasó? Y se calmó. Y los discípulos allá con las velas esperando que les diera la indicación. Así era. ¿Qué faltó? Faltó conocer a Jesús. Si hubieran conocido más a Jesús, hubieran sabido que solamente tenían que haber dicho unas cuantas palabras. Si hubieran conocido verdaderamente lo que hay en la mente de Jesús y en el corazón de Jesús, hubieran dicho los pescadores, ¿saben qué?
hay que dejar dormir al maestro porque ahorita tiene que llegar y va a compartir, mejor vamos a encargarnos nosotros. Y se hubieran puesto a orar y hubieran dicho: Señor, en el nombre de Jesús, calma esta situación. Pero no lo conocían. Por lo tanto, no pudieron confiar en Dios y tuvieron que recurrir a la persona que tenían ahí enfrente. Porque eso sí, sí había confianza en Jesús. Sabían que Él los podía salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tenían enfrente. Lo tenían ahí durmiendo entre sus camarotes. El día de hoy no lo tenemos. No lo tenemos aquí. No está Jesús sentado aquí. Si estuviera Jesús sentado aquí, yo estaría muerto de miedo. Porque yo le diría: a lo mejor, pues predica tú. Pero eso es algo que tenemos que ver. Hay dos situaciones aquí. Una de un centurión que conocía la autoridad, conocía quién era Jesús, y aún lo conocía nada más de oídas, pero sabía lo que significaba la autoridad. Los discípulos no entendían el significado de esto. Los discípulos tuvieron que acudir a la persona que tenían enfrente, con la que podían ver, para poder confiar. ¿Y por qué todo esto? Porque es como una, ¿cómo se puede decir? Es como una balanza. Mientras más conozca a Dios, más puedo confiar en Él. Pero si no conozco a Dios, me voy a alejar más de Él y no voy a poder confiar plenamente en lo que Él ya me dijo. ¿Dios ha hablado a su vida? ¿Dios ha dicho palabras a su vida? ¿Usted las cree? ¿Cuántos ya están viviendo esas palabras que Dios les dijo? ¿Cuántos todavía no? A lo mejor a usted Dios le prometió un carro nuevo y a lo mejor todavía no lo está viendo. Y a lo mejor ve la situación y dice: ay, a cómo van las cosas, pues creo que no se va a hacer, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el conocer a Dios. Si usted lee Hebreos capítulo 11, no nada más habla de lo que es la fe, sino da testimonio de muchas personas que han confiado en Dios. Y mire, nada más por mencionarle algunas, aquí se lo voy a decir. Dice, si nos vamos desde el principio, dice: Abel confió en Dios, versículo 4. 5, Enoc confió en Dios. 7, Noé confió en Dios. 8, Abraham confió en Dios. 9, Abraham confió en Dios. 10, Abraham confiaba en Dios. 11, Abraham confió en Dios. 12, Abraham confía en Dios. ¿Sí? Y luego aquí viene otro, el 17, Abraham confió en Dios. Isaac, el 20, Isaac confió en Dios. El 21, Jacob confió en Dios. 22, José confió en Dios. El 24, Moisés confió en Dios. Y usted se puede poner a leer y todos le van a decir: y tal confió en Dios, y tal confió en Dios, y tal confió en Dios. Si leemos la Biblia, está llena de muchas palabras que dicen: confió en Dios. ¿Por qué Moisés pudo abrir el mar? Porque confió en Dios. Dios se lo dijo. Moisés dijo: ay, pero ¿y si no pasa nada? Nada más voy a hacer el oso. Me voy a parar y le voy a hacer así y no va a pasar nada. ¿Qué oso? Moisés dijo: si Dios lo dijo, Dios lo hace. Pero no se quedó esperando a ver, pues, a que pase, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Él fue, se paró en medio del mar y ¿qué hizo? Puso la vara y el mar se abrió. Muchas veces Dios nos da palabras, pero nos falta confiar en Él
para poder entrar en acción. ¿Qué hizo el centurión? Tomó una decisión. ¿Entró en qué? En acción. ¿Cuál fue su acción? Decirle a Jesús, mandarle decir a Jesús. ¿Cuál fue la segunda acción? Le dijo, no es necesario que vengas hasta mi casa, porque no soy digno de que entres a mi casa, pero con que digas la palabra, nada más con que la hablas, yo sé que va a suceder. Muchas veces nosotros estamos orando y a veces hasta le decimos a Dios, Señor, si es tu voluntad que se mueva esa cortina. Y no se mueve. Señor, si es tu voluntad que me llamen ahorita. Y no lo llaman. Señor, si es tu voluntad, los jóvenes, ¿no? Si es tu voluntad que yo me case con ella, mañana va a venir de verde. Y viene de rojo. Toma. Bueno, es que era de rojo, pero me confundí yo. Soy daltónico. Y estamos esperando ponerle condiciones a Dios para poder creer en Él. Cuando Dios dice, hey, así como te lo dije, tú nada más créeme. No me andes preguntando que si viene, que si no viene, que si se hace, que si no se hace. Tú nada más confía en mí. ¿Y cómo puedes confiar más en mí? Conociéndome más. ¿Y cómo me puedes conocer más? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, teniendo más momentos de intimidad con Dios. ¿Cuántos momentos no tuvieron los discípulos de intimidad con Dios? Fíjese, Jesús les dice en un momento, vénganse, vamos a orar. Horas antes de su muerte, ¿verdad? Vamos a orar. Y él esperando, ¿no? Que los discípulos acá, poder y fuego de la oración, regresa y los discípulos dormidos, bien rolados. Imagínense la cara que debe haber hecho Jesús. Los ve dormidos y así de, ¿en serio? Mejor me hubiera traído a María o a Magda. A veces nosotros tenemos una posición tan importante para hacer que sucedan los milagros de otros, o para que cuando suceda tu milagro, Dios provoque la fe en otra persona a través de tu milagro. ¿Sabe dónde lo veo? Y lo veo muy claro. El ejemplo que ponía mi papá hace 2 domingos. ¿Cómo se llamó la predica hace 2 domingos? Ya se les olvidó. Camina sobre las aguas. Yo me puse a pensar y dije, imagínense qué hubiera pasado si Pedro no se hubiera caído al agua. O sea, empezó a caminar sobre las aguas, pero qué hubiera pasado si Pedro nunca se hubiera ahogado o nunca se hubiera caído. Mira, ven, Jonathan. Tú vas a ser Jesús. Súbete por ahí. Eso no lo hagan, pero le doy permiso nada más por esta ocasión. Yo soy Pedro, imagínense. De repente viene Pedro y está, o sea, empieza a caminar, ¿no? Así al principio y está así. Y de repente ya como que si hubiera, yo creo con todo mi corazón que si Pedro hubiera conocido al 100% el corazón de Jesús, le hubiera dicho, ay, ya no me importa otra cosa, ¿sí? O sea, ya lo estoy viendo a él, ya no me interesa otra cosa. Y hubiera llegado hasta donde está Jesús y hubiera estado con él y le hubiera dicho, sí se puede, sí se puede. Y de repente Mateo, vente, tú también. Y Juan, y todos en la barca. Pero sí se puede. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor y Mateo también, gracias. A lo mejor y también Mateo se hubiera venido. Y a lo mejor Felipe hubiera dicho, no, pues yo también. Pero ¿qué sucedió? Por casa de uno, los demás se perdieron de eso. Se quedaron en la barca. Hay un canto, mi papá siempre saca de los cantos de Marcos Vidal. Hay un canto de Marcos Vidal que dice, prefiero ser, dice, de los discípulos que recogen las migajas a ser de los 5,000 que reciben un milagro.
¿Por qué? Porque Marcos Vidal, yo creo que el corazón de Marcos Vidal no era recoger las migajas, simplemente era saber que estás con el maestro, saber que estás ahí con él, teniendo una intimidad con él, aprendiendo de todo lo que él hacía. Muchas veces queremos aprender, cuando queremos aprender de alguien, ¿qué hacemos? Estamos observando, estamos pegados ahí. Yo me acuerdo que mi mamá, yo una vez le pregunté que cómo había aprendido ella a manejar estándar. Mi mamá me dice, a mí nunca nadie me enseñó a manejar estándar. Si yo solamente, cuando mi papá se ponía a manejar, yo me sentaba al lado de mi papá y yo lo veía. Y si él le hacía con el pie así, yo le hacía con el pie. Y si él ponía la palanca para acá, yo ponía la palanca. Y dice que de esa manera mi mamá aprendió, hasta que un día creo que le mandaron traer unas cosas, no sé qué, y nadie, o no sé si nadie quería, o no sé si nadie podía manejar o así. Y mi mamá dijo, yo voy. Y nunca había manejado en su vida, pero le prestaban el carro y fue y vino. O sea que nada más una vez se le mató, ¿verdad? Y aprendió viendo. Y yo no puedo decir que hice lo mismo, pero a mí mis papás nunca me enseñaron a manejar. Yo también aprendí viendo, pero a mí sí unos primos me decían cómo. Pero digamos que esos primos no tenían mucha paciencia, ¿verdad? Pero hubo un día donde estábamos en una reunión de jóvenes y terminando, pues había un chavo que había comprado su bocho nuevo, un bochito. Y que no, que vamos a manejarlo, que sí, ya todos empezaron a subirse ahí en la cuadra y daban una vuelta y así. Y de repente yo era el más chico de todos. Fácil, todos me llevaban entre 5 y 6 años. Y en eso cuando digo yo, todos voltean. Y yo así de, ¿qué? Yo quiero también. Y dice, a ver. Me dijeron, si lo prendes, te lo presto. Porque pues como era estándar, pues tenías que en ese entonces meter el clutch y hacerle. Y pues dije, a ver, y lo prendí. Y ya nada más lo prendí, la cara de miedo de todos alrededor fue así de, lo prendió. Y bueno, y empecé, ¿no? Algo se cayó. Y empecé a manejar. Y en eso, cuando ya me tenía que meter segunda, me decían, mete segunda. Y yo, no sé cómo. Y en pura primera me aventé toda la cuadra. No se echó el motor ni nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Pero así aprendí. Y imagínense, yo me pongo en los zapatos de mis amigos, ¿verdad? De mis primos. Si hubiera sido otra persona, yo creo que no le hubieran dado chance. Pero como era familia, dijeron, vamos a ver qué pasa. Ya lo prendió. Vamos a ver qué pasa. Una persona no puede tener confianza en alguien que no conoce. Pero entre más conoces a la persona, más confianza tienes. Cuando una persona tiene miedo de que lo traicionen, o tiene miedo de que lo engañen, o tiene miedo de que le digan mentiras, es porque hace falta tener más convivencia. Hace falta conocerlo más. ¿Cuánto tiempo usted pasa con sus hijos? ¿Cuánto tiempo usted o tú, a los jóvenes, pasan con sus papás? Nada más durante los tiempos de comida y ya. O de repente utilizan un día para irse y platicar y convivir y echar un chiste o dos, o hacerle una bromita al papá. No se crea, no. Entre más convivencia yo tenga con esa persona, más confianza voy a tener. Ahora imagínense si los discípulos casi vivían 24/7 con el Señor Jesús y aún así les faltaba confiar. ¿Qué necesitamos usted y yo? Traerla aquí, mire, de memoria. Eso es algo que me ha impresionado mucho más de mi mamá, porque mi mamá sí es toda una biblioteca andante. De repente mi papá, es que el versículo, y mi mamá, tal. Yo,
es que un versículo donde dice y donde viene mi mamá es tal. Mi mamá se los... Yo sé que me estás viendo, ma. Pero eso es conocer a Jesús. Le digo algo. Yo a veces en las mañanas me despierto y escucho una vocecilla media rara. No. O sea, sí, pero no es aparte. No, yo escucho cuando me bajo así a desayunar, escucho una vocecita media rara. ¿Sabe qué es? Mi mamá tiene su celular y tiene la Biblia en audio y la escucha todas las mañanas. No hay día que yo no me despierte que mi mamá no tenga el audio de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Hay gente que ya no es una tarea conocer a Jesús. Hay gente que ya es algo diario, algo que si no lo haces dices, ay, es que me faltó hacerlo hoy. Es como cuando vas al gym. Al principio, ay, es una tarea, ¿no? Y no puedes faltar y tienes que ir. Pero después ya cuando estás bien acá y te ves en forma y todo, dices, ay, hoy no fui al gym. Y te sientes hasta como que medio raro porque no fuiste al gym, ¿verdad? Nunca me ha pasado, ¿va? Pero yo creo que eso pasa. Pero ese es el punto en el que usted y yo debemos de llegar. Que sintamos la necesidad de decir, hoy no he leído la Biblia. Hoy no he pasado tiempo con Dios. Hoy no he leído el proverbio diario. ¿Qué proverbio se lee hoy? 16. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3, verso, vamos a leer desde el 6. Dice, bueno, no vamos a leerlo desde el... Bueno, es que hasta ya se la sabe. 4, vamos a leer desde el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en qué, en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿yo qué? Yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice, las he estimado como pérdida. Todo por amor a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, no yo, pero el apóstol Pablo. Dice, si alguien tiene de qué confiar en algo, en la carne, yo más. Si alguien puede confiar en algo, en su sabiduría, en su orgullo, en su conocimiento, dice, yo más que todos ustedes. Les está hablando ahí a los filipenses. Pablo les está diciendo, yo sé más que todos ustedes. Yo lo puedo hacer si yo quiero por mis propias fuerzas. Dice, pero eso no me va a llevar a ningún lado, porque tengo que conocer primeramente a Cristo, porque todo lo demás es basura. Si yo no conozco a Cristo, en pocas palabras me está diciendo que lo que yo hago sin Cristo es basura. ¿Cuántos de nosotros incluimos a Dios cada día en todo lo que hacemos? Si usted y yo incluimos a Cristo en todo lo que hacemos, desde que usted se levanta de la cama y dice, Señor, tú vas conmigo, te lavas los dientes, Señor, eres tú el que me estás lavando los dientes. Si vas a desayunar, Señor, eres tú el que me estás dando de comer, porque nada me va a hacer daño. Si vas al trabajo, Señor, eres tú el que vas en el carro, eres tú el que vas aquí conmigo, ¿sí? O si vas en el taxi, eres tú el que vas en el taxi. Si llegas al trabajo, dice, Señor, eres tú el que estás en mi trabajo.
Si vas con tu jefe, dice: Señor, eres tú el que estás ahí primero, antes de yo llegar con el jefe. Incluir a Jesús en tu vida es ponerlo por primero en todo. Conocer a Jesús es saber que Él va a estar ahí primero. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ganas, ideas y conocimientos, va a terminar en la basura lo que hagamos. Regresamos a Nahum 1:7. ¿Se acuerda que dice Nahum 1:7? Me gustó esta versión, la traducción en lenguaje actual no la tienen, pero dice: nuestro Dios es bondadoso. Aquí ya todos se la saben, ¿verdad? ¿Cuántos decimos Dios es bueno? ¿Y todo el tiempo? Ok, nuestro Dios es bondadoso. ¿Cuándo? Siempre. Lo queramos o no lo queramos, Dios va a seguir siendo bueno. Porque aun y cuando nosotros cometemos errores y nos equivocamos y pecamos, Dios es bueno y nos respalda y nos ayuda, y en su misericordia tan grande Él lo va a seguir siendo, porque nunca nos va a soltar. Pero muchas veces podemos estar viviendo de la misericordia de Dios y no de su bendición. Que una cosa es vivir de la misericordia de Dios y sales porque sales, pero otra cosa es vivir de las bendiciones de Dios. ¿Cómo vive uno de las bendiciones de Dios? Aquí da la respuesta. Dice: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Dice: en momentos de angustia Él nos brinda protección. ¿Qué me está diciendo este versículo? ¿Voy a pasar momentos de angustia? Sí. ¿Voy a pasar momentos difíciles? También. ¿Pero qué tengo que hacer? Confiar en Dios. ¿Y cómo puedo confiar en Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conozco? Leyendo la palabra, buscándolo. Muchas veces llega un problema, llega una situación en nuestra vida, ¿y qué hacemos? Ay, ¿cómo le hago? Es que, ¿sabe que las batallas más grandes que usted tiene son aquí? Aquí. Y aquí es donde pasa el: ¿y si no me alcanza? ¿Y si no la armo para la semana? ¿Y si mis hijos están haciendo esto? ¿Y si está pasando esto en mi familia? ¿Y si a lo mejor es cáncer? ¿Y si a lo mejor me van a tener que cortar el dedo? ¿Dónde están las batallas más difíciles? Aquí. ¿Dónde debe estar Jesús en su vida? Aquí. Que cuando venga una situación difícil usted no diga: ¿y si pasa esto? Que usted diga: pero es que la palabra dice que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi sustento, que Dios va a proveer de mí en todo. Porque dice el Salmo 23 que Él es mi pastor, y dice que ¿qué? Que nada me va a faltar. Y cuando dice nada es nada. Es que me falta dinero. Señor, en tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Momentos de necesidad. ¿Qué dice que va a pasar en momentos de necesidad? Él nos va a brindar su protección. ¿Sabe dónde vi este versículo? Nahum 1:7. Estamos en la frontera y bueno, si usted ya lo va a saber, pero eso creo. Hay una cadena de hamburguesas en el otro lado de Estados Unidos que se llama In-N-Out. ¿Sí lo conoce? Si no, no es comercial, pero están muy buenas y le recomiendo que si algún día tiene la oportunidad vaya a comer una. No es comercial. Pero esas hamburguesas In-N-Out me llamó mucho la atención porque hace mucho tiempo, yo creo que tenía unos 21 o 22 años más o menos, cuando fue el primer viaje que hicimos a los Estados Unidos con nuestros papás. Y llegamos a un hotel y enfrente de ese hotel, pues teníamos mucha hambre, y enfrente de ese hotel exactamente enfrente estaba un restaurante
que era ese, el de In-N-Out, las hamburguesas In-N-Out. Y pues yo soy bien curioso, yo soy muy curioso por el cuanto al diseño y me gusta mucho ver las cosas y todo eso. Y estábamos comiendo y de repente alzo el vaso y yo veo Juan 3:16 y yo, oh, y yo empiezo, mira Jonathan, ¿ya viste Juan? Y mi papá, oh, mira, ya viste que en el vaso viene. Y dije, me dio curiosidad y dije, ay, a ver, y eso habrá en las cosas que dan. Y luego fui a las papitas y te lo venden como en una charolita de cartón así chiquito. Entonces, cuando agarras te las terminas, obviamente las volteas y abajo viene dice Proverbios 26:14, ¿verdad? Creo. Proverbios 26:14 también. Otro versículo y yo dije, órale, pues está chido. Y de repente me puse a investigar y pues descubrí que los dueños pues tienen valores cristianos y pues bueno, han confiado en Dios y hayan creído en Dios y que pues Dios sacó adelante su negocio. Y yo dije, pues qué chido, ¿no? O sea, qué padre que un negocio de tal magnitud, de tal grado, incluya algo bíblico pues en su negocio, y es a nivel nacional, ¿verdad? O sea, todos los In-N-Out de todos los estados de Estados Unidos tienen esos versículos en sus paquetitos. Y me llamaba mucho la atención hasta hace unas 2 semanas que volvimos ahí. Yo dije, en las hamburguesas te las dan en un papel, pero pues yo nunca le ponía atención y yo siempre pues terminas la hamburguesa y el papel no lo rollas y lo tiras y ni lo ves. Pero ese día me llamó mucho la atención y dije, pues si hay en el refresco y hay en las papas, pues me imagino que tiene que haber en las hamburguesas. Y ya me puse a buscarlo y pum, y en la parte así, si extiende el de las hamburguesas, en la parte derecha de mero abajo, ahí viene. ¿Y cuál versículo cree que viene ahí? Nahum 1:7. ¿Por qué cree que esta persona eligió esos versículos específicamente? ¿Qué dice Juan 3:16? Ya se lo sabe. Porque de tal manera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Usted cree que no está evangelizando ese restaurante con ese versículo? Está haciendo que la gente crea en Jesús. ¿Sabe qué dice Proverbios 24:16? Ya lo leo. Ay, aquí lo tenía. Dice 16, no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. ¿Qué dice en esta versión? Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué está hablando este versículo? ¿Qué le está diciendo a la gente? Que entre más conozca a Jesús, me voy a poder levantar. Alguien que no conoce a Dios se calla y se queda. ¿Cómo sale usted de un pozo? Físicamente. Pero para escalar tiene que conocer, porque no nada más escala. Tiene que haber un conocimiento de cómo escalar. ¿Por qué? Porque tienes que ver la tierra, tienes que ver por dónde, tienes que analizar la situación, tiene que haber un conocimiento para poder escalar y poder salir del pozo. ¿Cómo se levantó un justo? Con conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. El justo se cae y se puede caer muchas veces, pero no importa cuántas veces se caiga, porque siempre se vuelve a levantar. ¿De qué me habla? De un conocimiento. Nahum 1:7, ¿qué dice? Que los que confían en Dios van a obtener su protección. Creer, conocer y confiar. Todos aquí creemos. Todos aquí conocemos a Dios por fe y lo vamos a conocer más. Todos aquí confiamos en Dios. Un último versículo. Vamos a ir a Hebreos 11. Vamos a regresar en Hebreos 11.
Ahí voy. Aquí está. Hebreos, vamos a leer el verso. El 39. Vamos a leer desde el 39. Dice: Dios estaba contento. Se lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Dios estaba contento con todas estas personas. Dice, pues confiaron en Él. ¿De quiénes está hablando? Si estamos leyendo Hebreos 11, de todos los hombres de la fe: Moisés, Abraham, Enoc, José, todos, ¿sí? Dice, Dios estaba contento con todas estas personas. Dice, pues confiaron en Él. Dice, pero ninguna de ellas recibió lo que había prometido. Dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido, lo que Dios nos prometió. Dice, Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Todas estas personas, Abraham, Enoc, Abel, todos ellos confiaron en Dios. Unos murieron muy temprano, unos se los llevó Dios, otros no alcanzaron a ver la tierra prometida. Hubo mucha gente que no recibió. Nadie de ellos recibió lo que Dios le había prometido, pero sus generaciones lo hicieron. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Usted quiere ver promesas cumplidas? ¿Quiere que sus hijos vean promesas cumplidas? ¿Qué necesitamos? Confiar en Dios. Y a final de cuentas, decía Juan, la confianza es fe. Creer las cosas que no son como si ya fueran. ¿Usted quiere un carro? No, yo sí. ¿Qué necesito? Confiar. ¿Qué puede hacer usted para confiar en Dios? Pues vaya y compre tapetes nuevos. No tengo carro, pero ya tengo mis tapetitos nuevos. Ya tengo ahí los trapitos que voy a usar para limpiarlo cuando esté sucio. Ya tengo el aromatizante. Eso es confiar en Dios. Todavía no tiene su carro. No, pero ¿para qué tienes todo eso? Pues para cuando Dios me dé el carro. Te van a decir, ¿usted está loco? Sí, estoy loco porque creo en Jesús. Hay una película que los prejuveniles vieron hace como, ¿qué fue? No está Sara, ya se fue. Es como 3 semanas más o menos, ¿qué? ¿Sí, no? La película que vieron los prejuveniles hace 3 semanas, hace como 3 semanas, se llamaba Enfrentando a los Gigantes. Es una película de americano, de una escuela. Y hay algo que dice el coach ahí, dice, habla con un pastor, y el pastor le dice, usted prepare la tierra, Dios va a mandar la lluvia, pero prepare la tierra, aunque no vea nubes, pero usted prepare la tierra, confía en Dios. A lo mejor y ni siquiera va a llover, a lo mejor algo va a pasar por el subsuelo y el agua va a llegar al sembradío, no sé, algo va a hacer Dios, porque Dios opera de maneras en las que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero cuando yo dejo de confiar en Dios y dejo de hacer lo que estoy haciendo porque digo, ay, es que ya se está tardando mucho, pues es que no está llegando, ya tantos años y sigo igual. Confiar en Dios es decir, Señor, pasen 40, 50, 60 o 70 años, yo te sigo esperando. Abraham, ¿cuánto tiempo no esperó para su promesa?
100 años, imagínese todo ya viejito, ya, y con un hijo. Pero Dios se la dio. A lo mejor le faltaba conocer más a Dios también. Imagínese, Abraham. Y yo quiero que hoy, ya para terminar, nosotros cierre sus ojos un momento. Y usted haga una oración ahí en su lugar. Yo voy a hacer una, pero usted haga una oración ahí en su lugar. Y quiero que le pida perdón a Dios. Y usted pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname por no haber confiado en ti como debería de estarlo haciendo, por no estar confiando en ti como debería de estarlo haciendo. Señor, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de conocimiento tuyo, porque a veces veo las situaciones, porque a veces veo las circunstancias y me dejo llevar y me equivoco y veo las cosas con mis ojos naturales. Perdóname, Señor. Pero yo te pido, Señor, en esta tarde, que me ayudes a confiar más en ti. Ayúdame a conocer más de ti. Ayúdame a conocerte más. Quiero conocer tu vida. Quiero conocer quién eres tú. Quiero más de tu amor, Señor.